Así que sean todos muy bienvenidos y estamos contentos y orgullosos de tenerles aquí a cada uno de ustedes y que juntos podamos así exaltar, glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un privilegio en estos tiempos acercarse a Dios, creerles a Él y poder servirle, ¿verdad? Con mucha lucha, con muchos problemas, dificultades, ¿verdad? Nosotros nos acercamos a nuestro Dios con luchas por todos lados, ¿verdad? Espirituales, lucha conmigo mismo, con mi carne, ¿cierto? Porque la primera lucha que tenemos es conmigo, con el yo, que no quiere arrancar, no quiere levantarse de la cama, ¿no? Y más lo que han pasado la semana trabajando, que quisieran hoy descansar, ¿verdad? ¿No? Seguro que tú has dicho, ay, me gustaría pasarme el día entero durmiendo en la cama. Ah, que sí, que más de uno lo habrá pensado, ¿no? Pero está aquí, ¿no? Así, valientes y esforzados para adorar a nuestro Dios. Y es un privilegio, hermanos, poder servirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a irnos a Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 8 hasta el versículo 11. Hemos hecho un paréntesis, nos hemos quedado ahí hasta el versículo 7. Hoy nos toca continuar este camino que hemos empezado en el versículo 1, vamos en el versículo 8. A lo mejor tú dirás, bueno, pero que no sé de qué va, me he perdido todos los otros versos, entonces no hay problema. Ahora vamos a hacer un repaso de esos versos. Dice el versículo 8, no sé si me escuchan bien, pero tengo los oídos un poco taponados del catarro, pero bueno. Dice el versículo 8, cuando más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, ¿qué tú harías si a ti alguien te dice, mira, quiero que me cuide mientras yo tenga vida, y cuando yo me muera, te voy a dejar toda mi herencia? ¿Qué tú harías? ¿Le cuidaría de gratis hasta que él se muera sin saber cuántos años va a durar esa persona, sin tú cobrar, solo por obtener el beneficio al final? ¿Lo haría o no lo haría? No se sabe quién se va a morir primero. Puede, es verdad. No se sabe quién se va a morir primero de los dos. Es así, ¿cierto? ¿No? Nosotros pensamos que vamos a durar mucho tiempo, pero puede ser que a lo mejor al final tenga ahí tu recompensa.
¿cierto? Pedro, en estos versículos, nos está dando una recomendación para que nosotros podamos obtener una recompensa al final de nuestra carrera. Por ahora nosotros no estamos cobrando nada, ¿verdad que no? ¿No? Pero nos estamos beneficiando ¿de qué? De la vida eterna, ¿o no? Claro que sí, porque la vida eterna no empieza en el cielo cuando tú te mueras. La vida eterna empezó cuando tú aceptaste a Cristo en tu corazón. ¿O no dice la Biblia que desde ahí empezaste a ser una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿No es así? Entonces ahí tú empezaste a disfrutar de los reinos celestiales, de esa promesa, de esas bendiciones. ¿Acaso no tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones? ¿Cierto? Y si tenemos el Espíritu Santo en nuestros corazones es porque nosotros ya estamos disfrutando de esas promesas y de las bendiciones que Dios tiene en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Mano, los efectos del crecimiento espiritual empiezan cuando yo me muero o cuando yo acepto a Cristo. Cuando yo acepto a Cristo empiezan los efectos. Eso igual que el que se bebe un medicamento. Hay medicamentos que tardan 15 minutos para hacer reacción, ¿no? Para ir haciendo reacción. A otro medicamento que se lo ponen debajo de la lengua a una persona que tiene la presión muy alta o que está muy nervioso, y esa persona antes de un minuto está ya controlado, ¿verdad? Está muy relajado, es posible que se duerma, ¿no? Yo soy testigo de eso. Me han puesto una patita chiquitica debajo de la lengua y antes de que se disuelva ya yo no sé dónde estoy. Muy rápido. Sí, soy muy rápido. Así que el efecto del cristiano empieza cuando tú aceptas a Cristo. Ahora ese efecto tiene que ver con el poder que tenga o esa reacción que hace el Espíritu Santo cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón. Yo me gustaría que tú te vayas a ese tiempo. Yo acepté a Cristo cuando yo tenía 12 años. Yo me crié en el Evangelio y yo cantaba, yo oraba, pero hasta que el pastor me dijo, porque usted sea hijo de un pastor no quiere decir que usted sea salvo. ¿Usted ha hecho confesión de fe? Y yo le dije, pero yo he sido cristiano de toda la vida. Dice, no, usted tiene que hacer confesión de fe, usted tiene que aceptar a Cristo para poder ser salvo. Y en ese momento acepté a Cristo, hice la confesión de fe. Y como a los 3 meses había unos bautizos, me metí en el grupo y me bauticé. Y recuerdo que de ahí en adelante fue un gozo, una alegría para mí poder tener libertad de participar en todos los cultos. Es como si me hubieran dado un cheque ahí firmado. Yo no sé si tú recuerdas cuando tú aceptaste a Cristo, cómo fue esa experiencia, ese día que hubo en ti. ¿Por qué razón tú aceptaste a Cristo? ¿Qué te motivó a aceptar a Cristo? Si lo aceptaste por un problema, por un dolor, por alguna circunstancia que tú estabas pasando en la vida, o tú lo aceptaste porque había algo en tu corazón que te movía a hacerlo, que te dejaba inquieto, y cuando tú lo aceptaste, sentiste ese gozo, ese fuego en tu corazón que ardía y que tú querías más.
quería más, quería estar más en los cultos, quería que hubiera más actividades, quería estudiar más la escritura, quería orar más. Te enamoraste tanto de Jesús que te olvidaba comer. No sé si algo así te ha pasado. Pero yo quiero que te vaya a ese momento de principio de tu vida cuando tú aceptaste a Cristo. Yo recuerdo que cuando yo acepté a Cristo, mi padre le gustaba hacer muchas vigilias, serenata. La serenata era esa gente que no iban a la iglesia. Él cogía gallina, cogía un pavo y se iba a las 10 de la noche, todo el grupo para allá, para esa casa. Íbamos, lo despertábamos cantando, se levantaban y ahí mataban el pavo o la gallina y empezaban a hacer sopa. Y ahí era un culto hasta que se hacía de día, para animar al hermano que estaba frío, que no venía a la iglesia. Y a nosotros nos encantaba eso. Y cuando mi padre hacía vigilia, mucho más, porque mis madres y las mujeres ponían a hacer un arroz con dulce ahí toda la noche y amanecíamos bienísimo. El otro día durmiendo, todo el día durmiendo. A mí me encantaban esas cosas, pues a veces nos íbamos a caminar hasta 7 kilómetros para llegar a la casa, era un campo, era lejos. Pero había un gozo, todo el camino íbamos cantando, cuando estábamos cerca de la casa ya todos sin insistir, íbamos ahí puntitas de los dedos para que no se dieran cuenta. Rodeábamos la casa y empezábamos a cantar. Había amor, había gozo, hermano. Y añoro esos tiempos, porque los tiempos se van y nosotros nos olvidamos, nos vamos enfriando y nosotros necesitamos activar ese fuego que nos hace vivir cada día, el día a día, para servir a nuestro Señor. Entonces, los efectos del crecimiento espiritual son el fruto en el conocimiento de Jesucristo, según el versículo 8. Es ahí donde empieza todo. Dice, cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán ¿en qué? En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero ¿en qué manera es que yo debo de crecer? ¿Por qué Pedro dice, de esta manera debemos de crecer? Bueno, pues en el versículo 5 hasta el versículo 7, nosotros encontramos aquí una serie de pauta que Pedro nos dio y que lo hemos analizado uno por uno. Recuerdan que era la fe y que la fe suplía o añadía ¿qué? La virtud. Y la virtud suplía conocimiento, el conocimiento suplía ¿qué más? Dominio propio, el dominio propio suplía paciencia, la paciencia suplía piedad, la piedad suple amor y el amor ¿qué suple? ¿Qué suple el amor? Fruto del Espíritu, ¿cierto? Lo vimos que en Gálatas, que el fruto del Espíritu, la base central es ¿qué? Es el amor. El amor que nos impulsa a nosotros a hacer todas las cosas. Entonces, por eso, Pedro nos está animando a nosotros a que tenemos primeramente que tener fe, y la fe va a empezar a suplir todas estas otras cosas que nos van a ayudar a nosotros a crecer espiritualmente y nos va a permitir que podemos ser de bendición para todo lo demás. Y me gusta que Pedro dice que están en vosotros y que abundan.
escucha bien, están en vosotros y abundan. Yo no sé si están en ti. Si cada uno de estas virtudes están en ti o no están en ti. ¿Tú tienes fe? ¿Tú tienes virtud? Vimos que era virtud, esa facilidad, ese don que Dios nos ha dado a nosotros para tener facilidad para hacer las cosas. ¿Tienes facilidad para hacer las cosas tú o no la tienes? Creo que sí. Y si no tenemos facilidad para hacer las cosas, tenemos que buscar qué se nos da bien para hacer eso, para beneficio de la iglesia, del crecimiento de la iglesia. ¿Tienes conocimiento de Dios? Amén. ¿Tú lo conoces o no lo conoces? Amén. Entonces, ¿ven? Entonces, todas estas cosas nosotros tenemos que usarlas para ese crecimiento espiritual mío y para que yo sea de bendición a los demás. Recuerden que estos pasos no son escaleras. No van en escalera. Estos pasos van a ¿cómo? Son como un abanico. Se abren, se van abriendo. No es que vamos en escalera. Cada uno de ellos es como un abanico que abren un espacio para nosotros ser bendecidos y servir de bendición a los demás. Y él dice que están en nosotros. Por eso yo le decía que si sigues estando con ese amor con el que tú empezaste cuando tú conociste al Señor. Porque el amor a veces se va enfriando. El amor a veces se va quedando ahí. Por muchas razones. Por lo que yo escucho y por lo que yo veo. Y cuando nosotros nos paralizamos por lo que escuchamos, por lo que la gente nos han dicho, por los daños o que nos han hecho, por lo que no nos han dejado hacer, o por lo que yo veo que los demás están haciendo. Y yo empiezo a decir, pero si estas personas que son más espirituales que yo están haciendo y están diciendo tales cosas, entonces yo, ¿a dónde quedo? ¿Yo qué hago? Y empiezo a quedarme ahí, a relajarme y a ver lo que están haciendo. Pero escucha lo que dice Pedro, que están ¿en dónde? En el otro. Están en ellos, dice Pedro. Lo tienen ellos. ¿Es eso o no es eso lo que dice Pedro? ¿O lo tengo yo? Lo tengo yo. Entonces, si lo tengo yo, quiere decir que soy yo que lo tengo que poner en marcha. No eres tú. Entonces ahí empieza el problema, hermanos, en que yo quiero ver que el hermano David sea ungido, sea versado y que dé unos mensajes que suban al cielo. Y eso es lo que está pasando hoy día. Que queremos escuchar personas que sean ungidas, que oren con poder, que prediquen con poder. Y andamos detrás de eso hoy día. Y todas las iglesias andamos detrás de esto, de querer escuchar. Pero ¿y por qué? Si la Biblia dice que soy yo que lo tengo que tener, que soy yo que lo tengo que poner en práctica, hermanos. O sea, si tú ves un hermano que está ungido, que tú dices, ay, qué poder tiene este hombre, cómo Dios lo usa, y por qué también Dios no te puede usar a ti. ¿O qué es lo que está pasando? ¿Que lo hagan los demás? Bueno, somos muchos, que lo hagan ellos. El hermano anunciaba ayuno y tenemos una actividad especial el próximo domingo como aniversario de la iglesia. Bueno, somos muchos, vamos a dejarlo a ellos. Y si dejamos que sean ellos y no viene nadie. ¿O no?
Porque yo digo, no, que somos muchos, yo me quedo en casa con que ellos lo hagan, pero si así pensamos todos, no vamos a venir ninguno. ¿O no es así? Claro que sí, ¿es así o no es así? Hermanos, entonces, si lo tengo yo soy que lo tengo que poner en práctica. Cuando yo lo pongo en práctica, entonces el segundo paso que dice Pedro, no dejarán estar ociosos ni sin fruto. O sea, tú no estarás tranquilo y no te va a quedar sin estar dando fruto. Es imposible que una persona que tenga fe, que tenga virtud, que tenga conocimiento, que tenga dominio propio, que tenga paciencia, que tenga piedad y que tenga amor, se quede en casa, sentado sin hacer absolutamente nada, y que no ponga en práctica eso para bendecir a las personas que no conocen a Cristo y bendecir a tus hermanos. Si tienes estas cosas, dice en el verso 8 que hemos leído, si tienes estas cosas, la fe, la virtud, conocimiento, dominio propio, si tienes todo esto, el apóstol Pedro nos enseña que el crecimiento en la palabra de Dios a través de estas virtudes evitarán que los creyentes sean ineficientes o antiproductivos en el conocimiento de la palabra. Cuando tuve una persona que está paralizado espiritualmente, es porque no tiene conocimiento en la palabra de Dios. Es imposible que una persona que conozca las escrituras se quede paralizado. Más bien habrá que atarlo y mandarlo a estar quieto. La misma escritura dice que no estará ocioso, estará trabajando para la obra del Señor. Hermano, estas virtudes no solo deben de estar presentes en nuestra vida, sino que deben de abundar ¿en quién? En la vida de mi hermano o en la vida mía. En la vida de cada creyente debe de abundar, hermano. Cada uno de nosotros tenemos esta tarea. ¿Cuál es esa tarea? De crecer. De crecer en el conocimiento de la palabra. Bueno, si tú quieres crecer espiritualmente, si tú quieres ser bendecido y tú quieres ser de bendición a otras personas, lo único que tienes que hacer es coger la Biblia y empezar a leer. Yo tengo un hermano que cuando él se reconcilió, porque se apartó del Evangelio, cuando él se reconcilió, se sentaba debajo de una mata de mango que estaba lejos de su casa. Se llevaba una silla, se llevaba la Biblia y empezaba a leer. Él no terminó la primaria, así que no sabía mucho de leer. Por eso se sentaba ya a leer despacito y empezaba a llorar. Y un día me le puse ahí detrás y le dije, ¿y por qué está llorando? Me dice, porque cuando yo leo las escrituras, es como que yo la estoy viviendo, como que a mí eso me esté pasando. Y eso me dice, no sé por qué lloro, pero que empiezo a llorar, me salen solas las lágrimas. Y él empezaba a leer y a llorar. Yo quisiera que tú veas qué hombre de Dios es ese hermano mío. Un hombre que predica el Evangelio, pero con autoridad. Y él no ha estudiado. Él lo que ha aprendido, lo ha aprendido leyendo las escrituras. Yo creo que cualquier teólogo
que se acerque a él y le pregunte algo de la Biblia, le va a responder correctamente porque se ha estudiado la Biblia muchas veces. Bueno, si nosotros tenemos estas virtudes en nuestros corazones, la obra de Dios va a ser grandiosa, va a ser maravillosa en nuestra vida. Y seguro que muchas personas van a querer ser como tú. Van a querer seguir tu camino porque te van a coger como referencia a seguir. Yo no sé cómo tú quisieras que te recuerden cuando tú ya no estés aquí en esta tierra. ¿Qué legado tú le vas a dejar a tu familia? Todos tus familiares, a tus vecinos, a tus amigos o a la sociedad donde tú vives. ¿Qué legado tú le vas a dejar? Que fuiste un buen trabajador, que fuiste una persona problemática, que nadie quería estar contigo, que fuiste un engañador, que fuiste una persona cristiana, que tuviste un buen testimonio, que fuiste un buen padre, una buena madre, un buen hermano. No sé qué legado tú quieres dejar. Pero a mí me gustaría dejar el legado como una persona que fue fiel al que vive y reina por los siglos de los siglos. Hermano, la fidelidad a nuestro Dios no está solamente en venir a la iglesia a todos los cultos. No está ahí, hermano, la fidelidad. ¿Usted sabe dónde está la fidelidad? En cumplir con las ordenanzas. Amará al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. ¿Y a quién más? A tu prójimo como a ti mismo. Hermano, yo no lo amo a ustedes porque yo le lo invite a un café, porque lo invite a comer, porque yo le dé abrazos, porque yo le dé achuchones. Yo no lo amo en eso. Ahí no está el amor. El amor de Cristo no se refleja en que yo esté dando abrazos y achuchones y nada de eso. Ni que yo te haga reír. ¿Sabe en qué se refleja el amor? Mira, el amor de Dios se refleja en esto, dice las Escrituras, en que Cristo murió por nosotros. En eso se muestra el amor de Dios, ¿o no? Claro que sí. Que Cristo murió por nosotros. Y el amor que yo debo demostrarle a ustedes es el respeto. Es ese amor en que yo no le falte. Es ese amor en que yo no le insulte. Ese amor en que yo no peque. Ese amor en que yo le sea fiel a Dios y que yo venga a la iglesia a compartir con todos mis hermanos. Pero primeramente yo tengo que serle fiel ¿a quién? A Dios. Y si yo peco contra Dios, entonces yo no lo amo a ustedes. ¿Saben por qué? Ustedes me dirían, pero fuiste tú el que pecaste, yo no he pecado. ¿Sabe por qué? Porque si yo peco, lo voy a hacer pecar a todos ustedes. ¿O piensan que no? Sí que lo voy a hacer pecar. Porque van a empezar ¿a qué? A juzgarme, a criticarme, a murmurarme, a acusarme. ¿Y todo eso es pecado o no es pecado? Claro que sí. Entonces yo lo voy a hacer pecar, entonces yo no lo amo. Si yo peco y lo voy a hacer pecar a ustedes, entonces yo no lo amo a ustedes. Entonces en eso consiste el amor, hermano. En que yo sea un siervo fiel delante del Señor. Y en eso consiste el amor de cada uno de ustedes hacia mí. En que ustedes sean fieles ante Dios. Hermano, cuando el pueblo de Israel entró a la tierra prometida, a Canaán, en Jericó, cuando se derrumbaron los muros, que yo
sitiaron a Jericó y poseyeron la ciudad, ¿cuál fue la siguiente ciudad que ellos tomaron? ¿Recuerdan cuál fue la siguiente ciudad? Se llamó Ai. Y cuando ellos sitiaron a Ai, empezaron a pelear, eran poquitos. Imagínate, 300,000 personas contra 300,000 contra 3,000. Un montón de gente del pueblo de Israel. Pero hubo uno de una tribu del pueblo de Israel que cuando entró a la tienda de unos de esos riquitos que estaban ahí en Ai, se encontró un buen vestido, se encontró muchas prendas de oro y cogió, la envolvió, la escondió y la metió debajo en su tienda, la escondió allí. Y el pueblo de Israel empezaron a morir un montón de personas. De ese pueblito empezaron a matar, la gente de Israel estaban muriendo y corriendo. Y Moisés se puso de rodillas y empezó a clamar a Dios. ¿Qué? ¿Por qué? Josué empezó a clamar a Dios. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que está pasando, Señor? Hemos derrotado a un ejército que eran de los más peligrosos de Jericó. ¿Y ahora qué está pasando aquí? Y Dios le dijo, echa suerte sobre cada principal de la tribu. Y empezaron a echar suerte hasta que cayó en la suerte de una de la tribu y reunió a todas esas tribus y dijo, uno de ustedes ha hecho algo, hasta que esa sola persona dijo, sí, yo he cogido el anatema. Y Josué tuvo que cogerlo, a él, a su esposa, todos sus hijos y toda la familia de la esposa y la familia de este. Si ellos eran 4, allí murieron como 30 personas. Por causa del anatema. Un hombre cometió pecado, el pueblo de Israel entero, todos los soldados del ejército de Israel, todos estaban muriendo por un puñito de personas. Usted ven dónde va la consecuencia de fallarle a un Dios santo, a un Dios verdadero. O sea, no es que fulano ha cometido pecado y los demás seguimos iguales. No, la iglesia está afectada porque somos un cuerpo. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Por eso cuando una iglesia está en pecado, hermano, usted ven los hermanos que están todos, ¿cómo? Tristes, están apagados, se ha ido la gloria de Dios. Cuando tú ves una iglesia que está florecida, los hermanos están alegres, que están en armonía, es porque el Espíritu de Dios está reparando, porque el Espíritu de Dios está ahí acompañando, hermano. Entonces, si tenemos todas estas cosas, hermanos, si nosotros las ponemos en práctica, la iglesia del Señor tiene que crecer, tiene que florecer, tiene que dar fruto del Espíritu Santo. Están en nosotros. Y a veces queremos verlo en el otro hermano. Hermano, soy yo que tengo que llenarme, soy yo que tengo que buscar la dirección del Señor. Y si yo lo tengo, eso no me va a dejar estar ocioso. Entonces, estar ocioso, ¿sabe lo que significa? Desocupado, que no hace nada o carece de obligación que cumplir. Cuando una persona está ocioso, cuando una persona no tiene estos dones, estos beneficios del Espíritu Santo, no tiene ganas de hacer nada. Está ahí sentadito. Ni siquiera ganas de coger una escoba. Mucho menos para orar, mucho menos para predicar. Imagínate. Si no tiene ganas de barrer la iglesia, mucho menos va a tener ganas de salir ahí fuera a predicar. Estará todo lo contrario. Si tiene el Espíritu Santo, si tiene la fe, si tiene todas estas cosas,
estará afanado trabajando para el reino de los cielos. Amén. ¿Tú quieres estar afanado para el reino de los cielos? Amén. Procura tener estos beneficios que nos van a ayudar a nosotros a crecer. Amén. Bueno, no hay cosas que den más alegría que cuando un hermano te ve por ahí, cuando un hermano llega a la iglesia, te da un abrazo, te da la mano y te diga, Dios te bendiga. Amén. Un hermano que no tiene esos frutos, que no da fruto, ni siquiera saluda, entra a la iglesia, se sienta y cuando se termina el culto se para y se marcha. No quiere que nadie lo salude. No, hermano. Somos una familia. Es imposible que tú veas a un familiar tuyo y que tú no lo saludes. Yo a Jacob lo veo 20 veces al día yo lo saludo porque es mi hermano carnal. ¿O no? Yo si lo veo a uno por ahí por la calle, a menos que yo no lo vea, es posible que yo te haya pasado por el lado muchas veces y no te haya saludado, no te he visto. Pero es imposible. A veces de pana yo veo a algunos hermanos y le llamo. Porque tengo que saludarle. Porque el Espíritu Santo me anima a eso, a saludar. Hermanos, un cristiano que se preocupa por escudriñar las Escrituras y por crecer, es un cristiano que está dando fruto en cuanto al conocimiento de Jesucristo. Amén. Cuando yo hablo de conocimiento de Jesucristo, me estoy refiriendo, hermanos, a ese ministerio que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Lo que yo sé, lo que yo conozco, lo que Él hizo. ¿Qué fue lo que Él hizo? Muchos milagros. Alimentó a muchas personas, resucitó muertos, sanó a muchas personas. Eso es lo que Él hizo. Esos fueron pequeñeces, hermano. Fueron pequeñeces. El gran milagro que hizo mi Señor Jesús fue que muriera en la cruz para que yo por Él tuviera vida eterna. Amén. Ese fue el gran milagro, hermano, que Él hizo. Ese fue el propósito de que Él viniera aquí a esta tierra. Hermano, y ese debe de ser nuestro deber. Dar fruto. Ese es el propósito de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Él anhela que cada uno de nosotros hagamos. Tras su sufrimiento y su muerte, Él murió y nosotros morimos ¿a qué? A la ley. Somos siervos suyos a fin de que llevemos frutos para Dios. Y no es porque yo lo quiera inventar. Escucha, está en Romanos capítulo 7, versículo 4 y versículo 5. Escucha lo que dice. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando ¿qué? Fruto para muerte. Pero ahora ¿qué llevamos, hermanos? Fruto para vida eterna, hermanos. Fruto para vida eterna. O sea que las cosas que yo hacía cuando yo estaba en el mundo eran fruto de ¿qué? De muerte. Pero ahora lo que yo estoy haciendo en Cristo Jesús son frutos ¿para qué? Para vida eterna. Yo estoy atesorando, yo estoy guardando, yo estoy almacenando cada vez más ahí. ¿Para qué? Para aquel día. Cuando Cristo venga por mí, yo sea hallado ante Él, aprobado. Y pueda recibir ese premio que tiene para nosotros. Versículo 9. En el versículo 9 nosotros encontramos algo muy, muy valioso. Escucha bien. Hemos visto que en el versículo 8 que nosotros somos llamados para dar fruto, para ser de bendición.
Ahora en el versículo 9 nos va a decir Pedro que el que no tiene aquellas cosas, ¿cuáles son aquellas cosas? Me gustaría que las repitiera, si te le ha quedado algo. ¿Cuáles son aquellas cosas? Empezaba por la fe. La fe. ¿Cuál era la siguiente? La virtud, conocimiento, paciencia, ¿qué más? Piedad y amor. Todas estas cosas nos sirven a nosotros ¿para qué? Para dar fruto. Para dar fruto, para crecer, para tener conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora escucha lo contrario en el versículo 9. ¿Qué dice en el versículo 9? Pero el que no tiene estas cosas, ¿qué es? La vista corta, ¿qué más? Está ciego. ¿Y qué más? Tiene amnesia. Escucha, la vista corta. El que tiene la vista corta, ¿a dónde tiene que ir? Al especialista para que o lo operen o le pongan una gafa. ¿Cierto? Vale. El que está ciego, ¿qué va a hacer? No ve, o sea que lo tienen que guiar. ¿O no es así? ¿Y qué más tiene? El que no tiene esas cosas. Se le olvidó el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. 3 cosas le pasa a ese cristiano. Tú la tienes, esas 3 cosas, no dejes que te pasen a ti. No dejes que te lleguen. Como le dijo Pedro a Jesús, cuando Jesús le dijo que iba a ir a la cruz. Y le dijo, no, Señor, que no te pasen esas cosas. Y Jesús tuvo que reprenderle, decirle, apártate de mí, Satanás. Hermanos, el que no tiene esas cosas, dice Pedro, está corto de vista, está ciego y tiene amnesia, o sea, se la ha olvidado. No puede ver. O puede ser que el que está corto de vista vea algo entiende, pero no se esfuerza. No se esfuerza por conocer más. Y el que está ciego, no te digo. El que está ciego ya no puede leer. Tendrá que pedir a alguien que le lea las escrituras. No podrá conocer, no podrá ver. Y el otro tipo de persona es el que se le ha olvidado. ¿A ti se te olvidó el sacrificio que hizo Cristo en la cruz por ti? ¿O nunca lo ha aceptado? Porque puede ser que nunca haya aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por ti. La ausencia de estas virtudes causa ceguera espiritual en los creyentes, por lo tanto, son incapaces de discernir su condición espiritual en la que están. Se le hace muy difícil, hermanos, discernir. ¿En qué condición espiritual tú estás, hermano? Ahí yo no sé, ahí yo te dejo a ti, que tú medites en qué condición espiritual tú estás. Pero también te puedo decir una cosa, hermanos, que si no tienes estas cosas, si tú no las estás practicando, si tú no te has llenado de la fe, del amor, no va a tener ese resultado que en realidad debe de tener un cristiano. Yo solo te menciono la fe y el amor, porque es que la fe embarca todas las otras virtudes que hemos visto. Y el amor en Gálatas abarca otros tipos que también vimos día pasado. El amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas dice que no hay ley. Eso lo encierra el amor. El amor abre ese abanico de todas esas cosas. Y la fe abre esto que estamos viendo hoy. Entonces, si tú no tienes amor, que
abarca todos aquellos que abren ese abanico. Y si tú no tienes fe, que son dos cosas que Dios ha puesto en nosotros, que son de los atributos de Dios transferibles, escucha bien. La fe, Efesios capítulo 2, versículo 8, es un don que la puso Dios en nosotros, el Dios que da la fe. Y el amor, Dios es amor. Y el amor Dios lo ha puesto en nuestros corazones para que nosotros le amemos a Él, amemos a los demás. Y dan fruto. Y esos frutos, un cristiano tiene que ponerlo a producir, se tienen que ver. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Bueno, si te falta conocimiento para entender la palabra del Señor, Santiago y Pedro, ambos, ellos piden que le pidamos a Dios y Él nos las va a dar. Pídele a Dios y Él te va a dar conocimiento, hermanos. Si muchas personas que no saben ni siquiera escribir su nombre, han aprendido a leer la Biblia, han aprendido a predicar su palabra correctamente, ¿cómo que nosotros, sabiendo leer, no le podemos pedir a Dios que nos dé conocimiento para entender lo que nosotros estamos leyendo? Pedro dice que tienen amnesia espiritual tocante a la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz de Calvario. Debemos, hermanos, entonces confirmar nuestro llamado a la práctica de estas virtudes que proporcionan estabilidad y seguridad espiritual, evitando el descuido. Un cristiano descuidado es igual que si tuviera la vista corta. O es igual que si tuviera amnesia. ¿Sabe lo que es la amnesia? Pierde la memoria. Pierde la memoria. Si tú no estás leyendo las escrituras continuamente, deja un año sin leer las escrituras y verá que ya no te va a acordar ni siquiera de algunos versos que ya tú te sabías de memoria. ¿Sí o no? Yo les decía a los niños que mi padre de pequeño siempre empezaba a orar con un salmo, se sabía muchos salmos así de memoria, y nosotros también teníamos que aprendernos los salmos. Y yo de pequeño yo me sabía un montón de salmos, y ahora casi me cuesta decir de memoria Salmo 23, Salmo 91, Salmo 101. Había un montón de el Salmo 1, me lo sabía un montón de salmos. Ahora seguro que no me va a salir como cuando yo era pequeño, porque dejé de repetirlo. Hermanos, nosotros cuando nos llenamos, nos empezamos a alimentar, empezamos a buscar del Señor, nosotros empezamos a experimentar ese crecimiento, esa llenura. Empezamos a experimentar cosas nuevas en nuestra vida. Empieza a transformar nuestro corazón y verá cómo sí vas a poder vencer todas las artimañas del enemigo. Vas a poder hablar con denuedo. Cuando alguien te venga a decir cualquier cosa que te quiera sacar de la dirección que tú llevas espiritual, tú le vas a decir no. Va a poner un stop. Pero si está frío, si no tiene conocimiento, te vas a llevar muy fácil. Te vas a arrastrar. Si estas cosas están en vosotros y abundan, la palabra que se traduce de están en, significa estar bajo uno como fundamento o base. Están en. O sea, yo estoy encima de ¿qué? De esta tarima, ¿cierto? Esta tarima a mí me está sirviendo ¿de qué? De base. Entonces yo estoy en ¿qué? Aquí, ¿cierto? Entonces, si todas aquellas virtudes están en mí, están dentro de mí,
Todas esas virtudes me están sirviendo a mí ¿de qué? Una base bíblica para yo poder dar. Siempre decimos, si tú no tienes, no puedes dar. Tenemos que tener para poder dar, ¿verdad? Entonces esto implica una regeneración en la presencia del Espíritu en el corazón. Sin embargo, en la palabra abundar que encontramos ahí, implica el crecimiento espiritual en la plenitud y conocimiento completo del Espíritu, tal como lo experimentaron los apóstoles el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo. Todos los que estaban allí reunidos se quedaron asombrados. ¿Por qué? Porque había un mover espiritual, hermanos, aquel día. Entonces, si estas cosas abundan en nosotros, están y abundan en nosotros, no vamos a poder estar callados, hermanos. Vamos a tener que hablar con denuedo la palabra del Señor. Y no es solamente para nosotros, sino que nosotros glorificamos al Padre a través de esto. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Escucha bien, no es solamente para mí. O sea, yo me alegro, yo me gozo de que yo pueda tener el Espíritu Santo y pueda poner en práctica todas estas cosas para bendecir a los demás, para el crecimiento de la iglesia. Pero escucha quién también se regocija. ¿Quién se regocija? Nuestros padres. ¿Por qué? Porque para eso Él nos escogió, para eso nos llamó, para que nosotros lleváramos fruto. Entonces, la consecuencia de la falta de crecimiento es vista corta, ceguera y ¿qué más? Y amnesia espiritual. El diagnóstico, hermano, que Pablo nos da aquí para muchos creyentes que no crecen ni dan fruto es que no han sido diligentes en añadir las virtudes descritas por Pedro. Nuestra fe necesita ser provista de virtud, de conocimiento, de dominio propio, perseverancia, paciencia y amor. La virtud nosotros tenemos que añadirle todas estas cosas para que ella pueda funcionar. Hermano, concluyo en esta mañana diciéndote que tenemos que ser firme y constante en perseverar en practicar todas estas cosas. Un cristiano que no la practica se puede dejar llevar muy fácil por cualquier corriente de doctrina. Firme en el llamado y en la vocación, nos dice aquí en estos versos. Versículo 10. Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. O sea, si la tenemos, dice cuánto más. Entonces con más anhelo, con más firmeza nosotros debemos de hacerlo. ¿Cómo sé que he sido llamado y qué vocación yo tengo? ¿Cómo yo sé? ¿Alguna vez te ha dado duda? ¿Te ha entrado duda? ¿Cómo yo sé que yo he sido llamado? ¿Y cómo yo sé qué vocación yo tengo? ¿Qué don yo tengo? Bueno, pues está sencillo. Si tú no sabes si has sido llamado, si tú no sabes qué vocación tú tienes, empieza a pedirles al Señor, empieza a leer las Escrituras, que de la única manera que tú vas a saber cuál es tu llamado, si tú has sido llamado y cuál es la vocación que tú tienes, es escudriñando las Escrituras. De ninguna otra forma lo vas a conocer. Si no lees la Escritura, no vas a saber cuál es tu vocación. Pedro nos está haciendo un llamado a la responsabilidad personal con respecto al llamamiento de Dios al escogernos para ser siervos suyos.
Dice, haciendo estas cosas no caeréis jamás, dice. Haciendo estas cosas no caeré. Entonces, si tú no quieres caer, empieza por escudriñar las escrituras y poner en práctica tu fe, tu virtud, y sigue añadiéndole todas las cosas que necesita para ese crecimiento espiritual. El versículo 11 termina diciendo, de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. ¿Lo ve? O sea, no estamos de balde, no estamos trabajando de balde para el reino de los cielos. No nos estamos alimentando de balde, hermanos. Nos estamos alimentando de las palabras de Dios con un propósito para que el evangelio del Señor pueda crecer, pueda seguir adelante. La buena administración de la riqueza de Cristo produce frutos eternos. El cristiano, como dotado de riqueza, gracias a la providencia de Cristo, invierte y ahorra para la riqueza futura en el reino de los cielos. Yo no sé dónde tú estás ahorrando. Para aquí, por un poco tiempo que tú vas a durar aquí en esta tierra. O está ahorrando donde tú vas a pasar la eternidad. La vista muy corta lleva al hombre a ahorrar, a hacer tesoro, ¿a dónde? Aquí en la tierra. Aquí se queda. El que tiene las vistas espirituales ahorra en lo espiritual. Para arriba, pone la mira arriba. En el reino de los cielos. Bueno, no te quedes con la vista corta. El cristiano tiene que tener la vista del águila. El águila, mientras más sube, puede ver los bichitos aquí en la tierra, porque tiene buena vista. Entonces nosotros nos quedamos como la gallina, que para poder encontrar los bichitos tiene que escarbar las hojas. Y nosotros estamos escarbando, los que tienen la vista corta como la gallina están escarbando, queriendo conseguir cosas terrenales aquí. Sin embargo, el águila, ¿tú has visto un águila escarbando? El águila anda volando y de allá hace un ¡pum! Y se tira. Lo que la gallina no ve estando aquí en la tierra, él lo ve de allá. ¿Dónde está tu morada? ¿Dónde tú estás atesorando? ¿Quieres atesorar para el reino de los cielos? Pues empieza a escudriñar las escrituras. Empieza por ser de bendición a los demás, a todas las familias, a todas las personas que se te acercan a ti. Y empieza, hermano, empieza ahí por trabajar en la obra del Señor.